Bueno, chiquillos, ¿cómo están? Vamos a comenzar la ayudantía. Eh, Antes que nada, me gustaría conocerlos un poco, saber de qué años son. Generalmente en este ramo hay gente de varios años diferentes. Entonces, no sé si pueden escribir en el chat como para saber, como para tener una idea. La mayoría son de tercero. Eh, de tercer año. Los de tercer año alcanzaron a tener 120. ¿Lo tuvieron online o lo tuvieron presencial? Online. Ya, vale, bacán. Eh, bueno, a mí me gustaría saber varias cosas en verdad. Si es que, ¿cómo están con los conceptos que son como la base del curso, que son los conceptos de campo eléctrico, fuerza eléctrica, campo magnético? Sí que están muy perdidos respecto a eso. Por ejemplo, en esta tabla que está aquí, no sé si están viendo la tabla, ¿la están viendo? Sí, sí se ve. Si es que pueden hablar Sí. sería mucho más bacán. ¿Sí? Bueno, me gustaría saber si es que alguien no conoce alguno de los, o si de pleno no están relacionados con la nomenclatura que está acá. Como si es que alguien no sabe qué significa esta acá, por ejemplo, o qué significa el campo eléctrico, en una de esas no se acuerdan, o si tienen una idea, lo que sea. Porque la ayudantía de hoy, bueno, la ayudantía en general yo la quiero relacionar a harto ejercicio, de modo de aterrizar un poco la teoría que se ve en clases, que es harta. Pero esta clase en específico va a ser más relacionada a la teoría, porque aún no se ven, creo que algunos han tenido solo una clase. Entonces, porque aquí están los dos paralelos a todo esto. Y entonces para poder, o sea, no tendría sentido que empezáramos a hacer ejercicios sin ver, sin que ustedes hayan visto la materia antes. Así que por eso quería explicarle hoy día más que nada las leyes de Maxwell, como para entenderlas. La ley de Lorentz también, algo que se llama condiciones de continuidad. Y, y un ejercicio al final vamos a hacer que apareció en un control el año pasado. Y eso. No sé si es que alguien. Ah, pero ¿cómo veo los comentarios? Aquí está. Kurt. Sí, Kurt. Eh, no sé si es que alguien tiene una duda o empiezo a explicar la ley de Maxwell de por sí. De algo, de lo que sea. Sería bueno que nosotros con el profe Orellana no alcanzamos a llegar a las Ah, no ecuaciones de llegaron. Maxwell. No llegaron ¿Qué fue lo último que vieron con el profesor Orellana? Explicó como los conceptos básicos. Pero ¿qué conceptos explicó? Yo creo que vi que está explicando fuerza de Lorentz. Ley de Lorentz. El último creo que fue ley de Gauss en forma integral. Ya, ya, bacán. Bacán entonces. Ya, bueno, chiquillo, entonces vamos a empezar con las leyes de Maxwell, que son, bueno, las leyes de Maxwell se componen de estas variables que están acá, que en realidad lo que hay que conocer, bueno, nosotros de 120 supone que ya sabemos lo que es un campo magnético, pero un campo magnético es un campo vectorial que está en el espacio y que si uno coloca una carga eléctrica en cualquier parte de este campo, la carga se va a mover y va a adquirir una velocidad y va a tener una fuerza relacionada y eso. Entonces, yo creo que lo más importante de saber de un campo eléctrico es que es un campo vectorial. Y el campo magnético es lo mismo y tienen ciertas características que lo hace diferente. Este término que está acá se conoce como desplazamiento eléctrico y se representa con una D. En el curso las mayúsculas con negrita se van a referir a los vectores. Por eso están con vectores, o sea, estos son vectores. Y bueno, y el campo magnético también tiene su inducción magnética,
que vendría siendo como el homólogo del desplazamiento eléctrico, que se representa con una B. Por eso ustedes ven en las leyes de Maxwell, a veces que están representadas con E y a veces están representadas con una D, pero están representando lo mismo. Y bueno, las leyes de Maxwell. Bueno, las leyes de Maxwell son 4 ecuaciones que al principio como que son difíciles de digerir un poco, pero son las mismas que hemos visto en 120, no es nada nuevo en realidad. Tenemos la primera, que es la ley de Gauss, que es la que estuvieron viendo con el profesor Orellana, que, bueno, se escribe como, bueno, la voy a escribir primero, luego lo voy a explicar, que es el desplazamiento eléctrico, igual, esto es una integral de superficie, igual a una integral volumétrica de la densidad de carga volumétrica. Y bueno, esta es la misma ley de Gauss que nosotros vimos en 120. No sé si recuerdan la ecuación de Gauss que vimos en 120 o recuerdan cómo ocuparla. No sé si alguien también se recuerda cómo calcular, por ejemplo, el campo eléctrico o la capacitancia de un condensador. No sé si vieron eso en 120. Yo creo que sí. ¿Cómo calcular capacitancia? Yo sí, pero ya no me acuerdo. No te acuerdas. Ya. No. Entonces, vale, hagámoslo. La ley de Gauss que nosotros vimos en 120 era así. Nosotros pasábamos una integral cerrada de un campo eléctrico multiplicado por un de área y nos decían que esto era igual a carga encerrada partido en epsilon 0. Eso era lo que nosotros veíamos en 120. Y nos decían que nosotros éramos capaces de calcular el campo eléctrico de cualquier objeto encerrándolo en una... ¿cómo era el nombre? Era ¿Superficie un cerrada? cuerpo gaussiano, era algo como gaussiana. Superficie creo que era. Superficie gaussiana. ¿Cierto? Entonces nosotros podíamos calcular cualquier campo eléctrico con esta superficie gaussiana. Y en los capacitores nosotros teníamos un plano, ¿cierto? Y otro plano. Y un plano estaba cargado eléctricamente y nos mandaba cargas hacia acá. Y en eso consistía el capacitor. Entonces, ¿cómo nosotros calculábamos el campo eléctrico de esta placa? La calculábamos usando la superficie gaussiana, que era un cilindro, que nosotros lo colocábamos aquí, ¿cierto? Y decíamos que aquí había algo que eliminaba todas las componentes, porque aquí cuando uno tiene un plano cargado eléctricamente, va a provocar un campo eléctrico. Y este campo eléctrico puede que en los puntas sea así, pero uno consideraba que era infinito y al fin y al cabo el campo eléctrico iba solo en esta dirección. Entonces con la estructura gaussiana nosotros llegábamos que al final este campo era simplemente el campo multiplicado por la área de la superficie gaussiana. Porque esto era una integral que uno podía sacar el campo de acá. Esto era independiente del área con la que uno está trabajando. El campo podía salir y la integral de un dA es A. Porque la derivada de A es 1. Entonces como hay 1 por dA, queda A. Esto es igual a carga encerrada partido en 0 en epsilon 0. Y al final llegábamos a que el campo eléctrico era Q encerrado partido en A por epsilon 0. Después uno podía calcular, y esto es un campo eléctrico, es un vector, tiene una dirección radial, que se le llama que es radial a la superficie de la que está saliendo. De repente aquí se colocaba, por ejemplo, el eje Y, y esta dirección iba a ser J tongo. O si era el X, era Y tongo, y así. Y bueno, y así uno podía calcular después el voltaje, la tensión, porque uno sabe que la tensión, todas estas cosas son de 120 y se ocupan mucho en realidad en este ramo. La tensión es la integral del campo eléctrico en una trayectoria. Entonces, uno sacaba la tensión y con la tensión, esta integral también era independiente, era simplemente agregar una distancia. La distancia, por ejemplo, si esto era D, era agregar la distancia. La tensión va a ser lo mismo, pero multiplicado por una distancia. Y al final, como uno tenía que el capacitor era igual
o la tensión era igual a Q partido en C, ¿cierto? Uno sacaba la Q de acá y al final quedaba que el capacitor era igual a por epsilon 0 partido en D. Y eso es la ley de Gauss. Eso es la primera ley de las leyes de Maxwell y se ocupa harto en el curso. De hecho, el primer certamen que me tocó a mí realizar fue precisamente calcular capacitancia. Así tal cual como lo estamos haciendo ahora. Una de las preguntas fue calcular capacitancia. Y si sabíamos hacer esto, teníamos una de las 3 preguntas fuera. Obviamente lo complejizan con más placas, entonces hay que tener los conceptos bien claros a la hora de trabajarlo. Si tienen alguna pregunta, cualquier cosa, díganme nomás si voy muy rápido, no sé. No sé si quedó claro esto. Para esto se ocupa la ley de Gauss, para los cálculos de campos eléctricos de estructuras conocidas. Bueno, eso para la ley de Gauss. Esa es una de las leyes de Maxwell. Luego viene otra de las leyes de Maxwell, que es la ley de, bueno, son 4, viene la ley de Faraday, que no la vemos tanto en 120, pero no sé si hay gente que, había un chico que era de cuarto, pero que cambió de carrera. Se ocupa harto en el ramo de conversión y también yo no sé si en 120 vieron circuitos magnéticos, pero se ocupa ahí. Y en el fondo es una integral cerrada también del campo eléctrico de L, que es igual a menos la derivada de la integral superficial de B de C. Esto ya es extraño porque uno generalmente está familiarizado con los campos, pero con los campos magnéticos no tanto. Y esto lo relaciona a los dos. Y más encima hay una derivada entre medio. Pero en el fondo lo que nos está diciendo esto es que cuando hay un campo eléctrico se produce algo que se llama flujo magnético. Y aquí es donde nace como esa relación entre los campos magnéticos con los campos eléctricos, que están súper relacionados, pero que convenientemente en este curso y en la primera parte del curso se ve EQS y MQS, que es como la gran separación que se puede hacer de los dos. Esta ecuación no se ocupa tanto en la primera parte del curso, pero sí se va a ocupar después en los circuitos ferromagnéticos, pero es importante conocer qué significa grandes rasgos. Así que, a modo de un ejemplo práctico, les puedo indicar que cuando uno tiene un circuito ferromagnético, uno tiene un material que es ferromagnético, que se puede estar representado así, y uno tiene un cable que es como la inductancia que nosotros vimos, por eso la inductancia se dibuja así como un enrollado, un embobinado, o en transformadores también se ve harto. Y uno tiene aquí una tensión, y aquí tiene una corriente que está entrando o saliendo de esa referencia, pero esto a grandes rasgos. Y si ustedes recuerdan, no sé si, creo que lo mencioné recién, la tensión es la integral del campo eléctrico. Por lo tanto, aquí tenemos una parte de lo que está acá. Tenemos una parte de lo que está ahí. Y en el fondo, ¿qué nos dice esta ecuación? Nos dice que cuando nosotros tenemos esta situación, tenemos una corriente entrando en un material y enrollándose, uno puede hacer un recorrido cerrado, que puede estar así, como uno lo puede tomar aquí, lo voy a hacer de otro color. Un recorrido cerrado y uno va a tener un flujo magnético, que vendría siendo como el símil de la corriente o de las cargas moviéndose, pero ahora no existen las cargas magnéticas, pero es un flujo magnético que se está moviendo. En sí es el campo magnético que se está moviendo aquí. Lo que nos dice esto simplemente es que cuando tenemos esta situación, tenemos corriente entrando y encerrándose,
tenemos un flujo de un campo magnético aquí, moviéndose, 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 moviéndose en el tiempo. Por eso está esta derivada. Las derivadas siempre son como velocidades. Y en el fondo, ¿qué nos dice esta ecuación? Nos dice que la tensión es igual a la derivada, a menos la derivada, de el flujo magnético. Que este flujo, es como el símil de la corriente porque es cuando uno tiene excitación por área. Excitación por área es flujo. Pero a grandes rasgos esto lo van a ver después, pero es bueno interiorizarlo porque se menciona mucho. Pero esto ya roza el efecto cuasi estático que se está estudiando en las primeras partes del curso, en los primeros capítulos. Creo que el primer certamen va a llegar hasta el capítulo 7, me había mencionado el profesor. Y eso, no sé si se está entendiendo, chiquillos, si tienen cualquier duda, o si no me están escuchando, estoy hablando solo hace 10 minutos. No sé si se escucha. Oye, yo tengo una duda. Que yo estuve leyendo y no me queda claro físicamente cuál es la diferencia entre campo magnético e intensidad de campo magnético, que se denota con un H. Ya. Sí, esa es una buena pregunta, porque, mira, te la voy a replantear de la siguiente manera. El campo eléctrico era un campo que salía de una placa, ¿cierto? Era un campo que salía de una placa, pero este campo le da lo mismo, al campo le da lo mismo el medio en donde está. Ese campo eléctrico va a valer lo mismo en donde sea que se encuentre. En cambio, el D es igual a campo por un epsilon 0, o por un epsilon K, o un epsilon en donde quiera que esté. Pero este D sí depende de donde esté, porque este D está multiplicado por un epsilon 0. Entonces, ¿qué pasa con los campos magnéticos? Es lo mismo. Los campos magnéticos nacen de imanes a todo esto. No nacen como de cargas en el aire, nacen de imanes. Imanes que tienen trayectorias. Las líneas de campo tienen trayectoria. Esta es una línea de campo, un campo eléctrico, que puede ser en una dirección, pero las líneas de campo de magnético siempre se cierran. Y el hecho de que se cierren provoca que esto ya tenga una dirección. Entonces ya tiene una dirección definida. Esta dirección, ¿y por qué se llaman circuitos ferromagnéticos? Por lo mismo, porque el fierro tiene una permitividad que hace que el equivalente a esto es permitividad del vacío, y el fierro también tiene una permitividad que hace que tú cuando tienes B es igual a H por la permitividad. Entonces esa es la gran diferencia. Tú cuando trabajas con B te estás moviendo en algo, y con H estás como en el espacio, como que H no depende tanto. En definitiva sí, porque obviamente si uno tiene una permitividad infinita, ¿qué significa eso? Que si tú puedes tener cualquier valor de B y tener un H0. Pero eso es algo ya más matemático que se aleja mucho de la realidad. En realidad así lo van a ver a final del curso, porque los circuitos con los que se trabajan en campo magnético tienen permitividades como condicionales, en realidad es para evitarse tanto cálculo en realidad, pero no sé si te queda claro con eso. En realidad cuando estamos hablando de B, estamos hablando de que nos estamos moviendo en algo, y con H estamos como en el espacio, como que el H es la fundamental, así como la intensidad de campo, y B es el movimiento del campo en algo, porque si tú miras acá, en esto, ¿te acuerdas que yo te dije que esto era B? El B tiene una unidad propia que se llama Tesla. Y el H, en cambio, es A partido en M. Es como que algo que es hasta difícil de mencionarlo, pero en cambio el T se está moviendo en algo. Cuando dices que se mueve el B en algo, es como a través de un material. Claro, sí, me refiero a que estás en un material. Ya. Sí, Juan estaba levantando la mano. Estás en un material, pero no quiere decir tampoco que, o sea, es que puedes estar en el vacío, pero el vacío igual tiene permitividad. Entonces, esa es la diferencia. Y es muy importante esa pregunta porque en verdad ahora van a ver en las clases que vienen algo que se llama condición de frontera, que eso está ligado a esto, porque cuando tú tienes un campo eléctrico y cambias de permitividad de la nada, así por ejemplo si estabas en epsilon 0 y que te cambiaste, no sé, al agua, un epsilon de agua, no sé si existe epsilon de agua, va a haber un cambio aquí, va a haber un cambio que con el campo tú no lo vas a notar,
porque no estás multiplicando por epsilon cero, pero con lo que sí lo vas a notar es con con la excitación, desplazamiento eléctrico, con el desplazamiento eléctrico. Esto es desplazamiento eléctrico y esto es excitación. Sí, Juan, había levantado la mano. Sí, sí, que te quería preguntar, Kurt, si se puede hacer una analogía eléctrica con VIH, con I y J. Sí, sí. De hecho, a eso íbamos ahora. Ya, pero a grandes rasgos, el J por un área, el J es corriente. O sea, el J es como densidad de corriente, es como qué tanta corriente tenés tú en una área determinada. Como no sé si se acuerdan que nosotros en el colegio, cuando metíamos como en un vaso, metíamos piedra, uno podía saber la densidad de piedras que hay en el agua. Esta es como densidad de corriente que hay en el agua, que si uno dice cuántas piedras hay en el agua, densidad de piedra en el agua, cuánta corriente hay en el área que yo estoy encerrando, es como la densidad de corriente. Y claro, pues en un conductor, los conductores son súper pequeños, pero sí tienen un área y tienen cierta corriente que se está moviendo aquí. Entonces, para evitarse el problema de irse a cada corriente, se ocupa el J a veces y a veces se ocupa el I, pero en general se refiere a lo mismo. ¿Y por qué? Porque a veces la densidad de corriente no es, y generalmente se da, que no es constante, no es como va cambiando, pues puede que el conductor tenga como ciertas propiedades con las que está hecho, que haga que la corriente mientras más avance se vaya disminuyendo, etc. De hecho, eso pasa, pues los conductores tienen una cierta resistencia al paso de la corriente. No sé si quedó claro con eso. No sé si te referías a eso también, Juan. Me refería más a estos paralelismos que se hacen con los parámetros magnéticos y los eléctricos. Sí, es que la corriente vendría siendo como el homólogo del flujo magnético, porque las corrientes son bien especiales. Tienen la corriente, nosotros la vimos que era carga moviéndose, de Q de T. ¿Se acuerdan que era de Q de T? Eran cargas eléctricas moviéndose. Entonces la corriente vendría siendo como el homólogo del flujo moviéndose. No sé si se entiende eso. Sí, sí. Pero claro, de hecho por eso más adelante se hace como esa comparación de que uno puede directamente ocupar como el flujo, como si estuviera trabajando con una corriente misma con ciertas condiciones. Bueno, y ahora viene la ley de Ampère. La ley de Faraday, entonces, intenten verla, intenten comprobar estos valores. Son como interesantes, como uno se va dando cuenta por qué esto es A partido en M. Sí, ¿por qué eso es A partido en M? ¿O por qué esto es A partido en metro cuadrado? Por lo mismo que estaba diciendo. O sea, porque si A metro cuadrado es como cuántos amperes hay en un metro cuadrado, en una área. Es súper interesante eso. Bueno, pero eso es ley de Faraday. Ahora viene ley de Ampère, que vendría siendo como una de las leyes más entretenidas, porque, claro, por relación a lo que estaba diciendo Juan. Bueno, la ley de Ampère primero la voy a escribir, es una ley de contorno de nuevo, DL. DL significa lineal, o sea, aquí, cuando hablamos de DL, son trayectorias, no son áreas, son trayectorias. Entonces, HDL es igual a, claro, a la integral de superficie. Ya, y a esto se le suma una densidad de corriente, no, una corriente de desplazamiento, que esta corriente de desplazamiento se da, bueno, este es como la corrección, esto como que se le agregó después a la ley de Ampère, porque yo no sé si ustedes lo vieron, pero esto es una corriente que se le agrega a la ley de Ampère, que después se dieron cuenta que como que algo no coincidía y que se da de repente como en los condensadores se da, de que uno tiene como una corriente moviéndose en el condensador a muy mínima velocidad, no sé si se acuerdan, y eso se le agrega a la corriente con la que se está trabajando acá. Pero ya, bueno, para que me entiendan, porque estoy hablando, estoy de atrás para adelante, nosotros en 120 vimos que HDL, que esta integral de acá, nosotros vimos esto, que esto era igual a I por N. No sé si se acuerdan de eso. Y esto
¿Esto qué nos quiere decir? Que cuando nosotros tenemos una espira, no sé si se acuerdan, una espira, ¿cachai? Oh, perdón por el caché. Aquí hay una corriente, y esta corriente genera, mejor lo voy a hacer caso más simple, estoy siendo muy enredado. Cuando uno tiene un conductor y uno tiene una corriente moviéndose, esta corriente genera campos magnéticos. Genera un campo magnético. ¿Y cómo lo genera? Lo genera con la regla de la mano derecha, que aquí quiero que quede como bien claro, que porque yo a veces, como que cuando nuestro profe nos pasó la mano derecha, nos pasó por Zoom, y tenía como reflejado, como que se veía lo contrario. No sé si ahora esté pasando lo mismo. Cuando yo levanto esta mano, ¿en mi mano derecha o mi mano izquierda para ustedes? Derecha. ¿Sí? Es mi mano derecha. Sí, el profesor tenía la mano, se reflejaba la mano contraria, entonces nos enredamos todos. Pero en el fondo, en el fondo, si uno indica con el pulgar hacia donde está yendo la corriente, los dedos se van a cerrar hacia donde está yendo el campo. Entonces, yo con mi pulgar indico hacia la corriente. A ver, lo voy a anotar aquí. Indico hacia la corriente. Hacia allá va la corriente. Entonces, mis dedos se van a cerrar hacia donde está yendo el campo. Y eso, esa es la gran ley de Ampère. Que, claro, yéndose mucho más adelante, es muy interesante porque cuando uno tiene lo mismo que le había hablado antes, el material ferromagnético, y uno tiene esa inductancia conectada, la corriente va a ir entrando o saliendo de acuerdo a cómo esté definida aquí voy a dibujar la pierna como para que se hagan la idea. Si aquí hay un cable que se está enrollando así, y esta es la corriente que está yendo así, ¿cierto? La corriente va a ir entrando, ¿cierto? La corriente va a ir entrando. Entonces, si ustedes apuntan hacia dónde va la corriente, van a darse cuenta con el pulgar, van a darse cuenta que el campo está yendo hacia el sentido del reloj, en este caso, que sería así. No sé si se entiende eso. Eso es la gran ley de Ampère a fin de cuentas, como para entenderla. Y al revés también, pues, o sea, cuando si estuviera esto entrando, pero discúlpeme, esto es saliendo. Entonces, esto que dibujé aquí, tendría que haber sido una X acá. Aquí la corriente está entrando. Entonces, si está entrando, está yendo hacia allá. Si está saliendo, si la corriente estuviera saliendo hacia acá, así como lo he dibujado con el punto. Punto es saliendo, discúlpenme. Punto es saliendo y X es entrando. ¿Cierto? Pero en fin, ustedes apuntan con su pulgar hacia dónde está yendo la corriente y hacia donde se cierra su mano va a estar yendo el campo. Y bueno, esa es la ley de Ampère, que tiene varias cosas interesantes que no sé si esto, o sea, ya todo esto de acá es importante más adelante en el curso, pero es como una corrección a la ley de Ampère. La verdad que me falta investigar esta corrección de qué manera influye, pero hasta donde yo sé no influye de manera directa en los ejercicios que vamos a hacer. Lo que sí les puedo decir es que de aquí se puede sacar algo muy interesante, que es que cuando uno toma esta trayectoria que es cerrada, y a todo esto me gustaría aclarar algo. El profesor siempre pasa esto así. Escribe el campo como al revés, como el campo y uno tiene las corrientes. Entonces, uno lo puede tomar de distintas formas. Pero a mí me gusta tomarlo del ámbito de que uno parte con la corriente y se genera campo magnético. Y eso. Para que cuando el profe le escriba esto, se den cuenta que está pasando lo mismo. O sea, la corriente está subiendo y el campo se está abrazando. Y a todo esto involucra cualquier área, porque lo que tenemos acá es área. Si aquí hay una densidad de corriente, ¿se acuerdan que yo les dije que J por el ds es corriente? Esto es lo mismo que Y. Siempre y cuando esto sea constante. Si eso no es constante, va a haber que resolver la integral, porque esto puede ser, no sé, puede ser J partido en R, y como el de área es, no sé, pi r cuadrado, ahí se va a simplificar la R, va a salir otro Y,
pero en el fondo cuando hablen de J por D área se está refiriendo a corriente. Y eso respecto a la ley de Ampere. Y lo interesante es que cuando uno utiliza esta ley, uno puede llegar al típico dq de t es igual a I. Pero eso se llama ley de conservación de la carga. Lo voy a dejar para el final si es que alcanzamos. Y bueno, la ley de Gauss magnética. La ley de Gauss magnética es la más simple de todas, porque la ley de Gauss magnética nos dice simplemente que lo mismo que le habíamos conversado antes, que los imanes, su línea de campo siempre se cierra. Entonces, por más que uno quiera encerrar un imán en una superficie, voy a escribir la ecuación y se escribe así. Por más que uno quiera encerrar un imán en una superficie, el resultado de esta integral siempre va a ser cero, porque las líneas de campo, si uno encierra en un cuadrado esto, uno lo encierra en un cuadrado, va a haber una línea de campo que va a ir saliendo acá, que va a ser finalmente la misma, que va a ir entrando acá, y se van a restar y va a dar cero. Y por donde quiera pues siempre va a haber una que está saliendo y otra que está entrando en la misma dirección, entonces este problema simétrico se resuelve igualándolo a cero. Y eso también es útil para ejercicios demasiado matemáticos y físicos, así como demuestre que al resolver da cero y por qué, pero hasta eso les puedo decir que podría aparecer como un ejercicio relacionado con eso. Pero eso es lo importante de la ley de Gauss magnética, que nos dice que no existen monopolos magnéticos. Bueno, esas son las leyes de Maxwell. No sé si se entendieron bien. Lo otro, estoy con un paint, no sé si eso le incomoda o para intentar encontrar otra forma de explicar esto. No sé qué me dicen. Para luego hacer ejercicio, aquí tengo un ejercicio para hacer. Según yo se entiende bien. Ya, que bueno. Cualquier duda que tengan, háganla nomás. Si incluso yo, la verdad que me siento bien familiarizado con ustedes, así como para poder, yo por ejemplo, cuando estaba dando campo, tuve que recordar cómo sumar vectores porque yo siempre he tenido problemas con los vectores. Yo no sé cómo sumar vectores, tengo que recordar a una vieja mnemotecnia, porque aquí también se suma vectores. De hecho, en la ley de Coulomb la vamos a volver a pasar. Por ejemplo, es importante saber en la ley de Coulomb, es importante saber qué cosas eran qué cosas. Por ejemplo, cuando uno tenía una R acá y decían que esto era R y que si uno quería calcular el campo acá en un punto A, la ley de Coulomb nos dice que es un K por Q, por otro Q si queremos calcular fuerza, partido en una R al cuadrado, ¿cierto? Y esta R es distancia, pues distancia desde aquí hasta acá. Entonces, ¿cómo sabemos esa distancia? Es una suma de vectores. Y yo siempre la hacía al revés. Siempre la hacía al revés. Hacía, porque claro, uno tiene el vector que va desde aquí hasta acá y el que está de acá hasta acá. Entonces yo decía, este más este me da el contrario, no era eso. Entonces al final, o era este menos este, y al final sí, ahí sí da ese vector. Entonces cualquier duda que tengan, lo que sea, háganla nomás. Sí, ley de Lorentz, No, se me había olvidado que partieron con eso en el curso del profesor Álvaro. La ley de Lorentz es bien, une los dos conceptos. De hecho, por eso se pasa antes de MQS, porque une los conceptos de campos. O sea, tenemos acá la Q y acá tenemos el campo más la velocidad por un B. Esto es cruz. ¿Se acuerdan qué significaba un producto cruz y un producto punto?
Bueno, un producto cruz es cuando uno de un vector, bueno, de dos vectores, saca un vector que es perpendicular a los dos vectores. Y el producto punto hace como que vayan en la misma dirección. Eso es importante porque las condiciones de frontera se ve harto. Hay que tener bien claro que cuando se habla de producto cruz es algo perpendicular y producto punto es algo que va en la misma dirección. Eso ténganlo bien claro. Ya, entonces, aquí esto es fuerza eléctrica, lo pasamos en 120 igual, y la fuerza eléctrica es un producto punto porque va en la misma dirección. Si yo tengo una Q, si yo tengo un campo eléctrico, y el campo eléctrico generalmente se escribe como así, y yo coloco una partícula aquí, se va a mover en la misma dirección del campo. Entonces, un producto punto. Sin embargo, en los campos eléctricos, si tengo un campo eléctrico así, y aquí creo que también estuve viendo un poco la clase del profesor y no sé si se dio bien la regla de la mano derecha, pero bueno, es la misma idea. Espera un poquito. Para no... que él había usado una regla que quiero usar la misma, pero no... Ahí está. Ya. Si uno tiene aquí una velocidad, ¿cierto? Que puede ir hacia cualquier lado, si va a la velocidad hacia acá. Uy, ¿qué onda? Vamos a volver. Si uno tiene la velocidad hacia allá, uno apunta con el pulgar hacia la velocidad para saber hacia dónde le va la fuerza. Recuerden que esto es hacia dónde va la fuerza. Aquí no escribí fuerza, esto es fuerza. Bueno, ya. La velocidad va hacia allá, entonces uno apunta con el pulgar hacia la velocidad, con los dedos hacia el campo magnético, y tu palma va a indicar hacia dónde está yendo la fuerza. O sea, yo apunto con mi pulgar. Siempre parto con el pulgar porque es como la forma más fácil de recordarlo. El pulgar va hacia dónde va la velocidad. ¿Dónde escribo todo? Creo que sí. Chuta. Ya. El pulgar hacia acá va hacia allá el campo, entonces mi pulgar va a estar como indicando hacia adentro de la pantalla. Entonces hacia allá va a ir la fuerza. Y hacia todas las direcciones. Y obviamente que que hay como ciertas complejidades que se dan de repente, pero todo se puede resolver para que matemáticamente. Es que hay como dos formas de resolver esto. Está la forma analítica y la forma bien matemática, física, por decirlo así, que es multiplicando por seno. El producto prueba una multiplicación por un seno del ángulo, entonces uno multiplica por el seno del ángulo y debería dar el ángulo entre estos dos vectores y debería dar la dirección que tiene que dar. Eso respecto a fuerza del orden. Y ¿cuánto tiempo me queda? No, pero todavía puedo pasar algo que se los voy a adelantar un poco, que son las condiciones de frontera, que no es otra cosa que algo que ya vimos en 120 también, que es cuando uno tiene un campo eléctrico, lo mismo que le estaba diciendo recién, y uno tiene un epsilon 0 y un epsilon 1, y uno cruza esta barrera, esta frontera, digámosle frontera, esa es la frontera. Y uno cruza esa frontera, va a haber un cambio, pero ¿qué tipo de cambio va a ser? El campo va a valer más, va a valer menos, va a cambiar de dirección, porque no sé si se acuerdan que cuando trabajábamos con luz, no sé si están dando 140 o 130, cuando uno trabaja con luz y uno pasa de un medio a otro lado, hay cierto cambio de dirección de la luz. Y la luz son ondas electromagnéticas. Entonces uno queda como... Es rara esa situación. Entonces, ¿qué pasa aquí? En el ámbito de la dirección va a seguir la misma, porque el campo eléctrico sigue la misma dirección, pero lo que va a cambiar va a ser el valor del desplazamiento eléctrico, que es la D. Entonces, uno si aplica la ley de Gauss acá, a esta situación que tenemos aquí. Si uno aplica la ley de Gauss a esta situación que está aquí, y uno coloca aquí una superficie gaussiana,
uno va a tener E de A, ¿cierto? Y va a tener a fin de cuentas va a tener E por un A, que este A es, cuando uno hacía la ley de Gauss, este de área es un vector también, que es superficial al área. Entonces esto tiene una dirección n, normal, es una n por normal. Entonces esto tiene una dirección n, ¿cierto? Acá va a tener una dirección n, y acá, como está en la otra dirección, va a tener una dirección hacia acá, entonces va a tener una dirección menos n. Este coloquémosle E0 y este 1. Entonces el E0 va a tener una dirección menos n. Y esto es igual a qué cosa? A la ley de Gauss que habíamos colocado acá, que esto era carga encerrada a partir de 0. Pero el problema es que aquí no tenemos un epsilon 0 en común, ¿cierto? ¿Qué epsilon 0 coloco ahí abajo? No sé qué epsilon 0 colocar. Entonces, para evitarse ese problema, uno trabaja con los D por separado. Trabaja con los D directamente como D por A, porque va a ser lo mismo, pero simplemente al otro lado vamos a tener la carga. Menos el D de sub 0, o sea, nuestra 1. Por el A sub n, ¿cierto? Lo mismo de siempre, igual a Q. Y aquí uno llega a la siguiente relación, que es que D menos el D1 menos el D0, aquí factorizo el vector normal, y lo igualo al Q partido en área, que es una densidad de carga, una densidad de carga. ¿Qué significa esto? Significa que cuando uno pasa un medio que tiene distinta permitividad eléctrica, la única forma de que esto se produzca es que haya carga acá. Es decir, hay una carga superficial que está dentro de este cambio de medio. Porque de otra manera sería como incongruente. ¿Hacia dónde se está yendo? ¿Por qué mi carga está disminuyendo, está aumentando? Cuando uno pasa como del vacío a un conductor, el conductor hace que el campo eléctrico fluya de mejor manera, porque uno no ve como la corriente andando por la calle en el vacío, pero uno cuando pasa eso es porque hay cargas en su superficie. Y esa es la gran condición de frontera. Y lo bonito de eso es que nos permite resolver ejercicios, porque esto involucra una ecuación diferencial que se ve un poco más adelante, que se une a las leyes de Maxwell. Entonces todo está relacionado, tienen que estudiar mucho las leyes de Maxwell, porque entendiéndola, esto es ley de Gauss, es una de las leyes de Maxwell, entonces entendiendo eso se resuelve muchos problemas que van a tener, mucho ejercicio en particular que van a tener. Y eso, esa es como una de las condiciones de frontera. Y bueno, y la ley de Ampère igual tiene una condición de frontera, que es básicamente lo mismo. O sea, si yo tengo un cable que cambia su permitividad, o sea, tengo un cable de un mu 0, bueno, aquí esto es ferromagnético, entonces no sería cable, sería un ferro. Mu 0 y un mu 1, ¿viste? O sea, sería lo mismo, o sea, pasaría el campo, ¿cierto? Pero su B va a cambiar, y al final uno llega a la relación de que la única forma de que se produzca esto es cuando aquí hay una densidad de corriente. Discúlpeme, esto es un cable, es ley de Ampère, no es ley de Farad, esto es un cable. Es un cable. Cuando un cable tiene una cierta permitividad y cambia, ¿cierto? Aquí hay una corriente, y aquí va a cambiar su valor de corriente porque es otro cable, pero aquí van a seguir habiendo campos así, y tienen ciertas relaciones que a eso enfoca las condiciones de frontera. La van a ver con mucho más detalles con el profesor, pero para que vayan con una idea de que cuando le hablan de condiciones de frontera se está refiriendo a esto como a un cambio de medio, o no necesariamente de medio, quizás cambie el campo por alguna razón. ¿Y cuál puede ser la razón? Puede ser de que hayan cargas, puede ser que haya un campo magnético, no sé,
A eso se refiere con condiciones de frontera, que algo está cambiando de lo original, de lo natural que se está excitando. Por ejemplo, si uno excita con un campo eléctrico E1 y en algún momento tiene una perturbación, es porque eso no se pudo dar de la nada. No puede pasar eso. Un campo no se puede perturbar de la nada. Tiene que haber cargas o tiene que haber algo trabajando ahí. Y eso intenta resolver las condiciones de frontera. Ya chicos, les voy a intentar resolver el ejercicio que tenía propuesto. No sé si tienen dudas de lo que sea. Aquí me pregunta Alexis. ¿El primer certamen es solo manejar bien las 4 ecuaciones de Maxwell? No. De hecho, el primer certamen es manejar bien una de las ecuaciones de Maxwell, yo me atrevería a decir, que es la ley de Gauss. Pero sí van a haber un montón de otros componentes que van a ver con la ley de Gauss de manera de resolverlo, porque va a ser calcular potencial, calcular lo mismo que veíamos en 120, pero de una manera más estricta, porque ya no estamos en el ámbito estático. Ahora van a haber cosas moviéndose. ¿Y cómo modelamos cosas moviéndose? Con las leyes de Maxwell. A todo esto, las leyes de Maxwell tienen 2 formas de representarse. Una forma integral, que fue la que yo le mostré recién, y una forma diferencial. Y quizás sea bueno comentar que las formas diferenciales ustedes las pueden calcular en su casa. Pueden llegar y agarrar una forma integral y llegar de una a la otra. Y todo se basa en algo que se llama teorema de la divergencia, que no sé si lo mencionaron en clases o no. Es algo matemático. Es algo netamente matemático. Es una herramienta matemática que nos dice que cuando uno tiene una superficie, por ejemplo, de cualquier vector, voy a intentar representarlo con algo, una letra no conocida, por ejemplo, ¿qué letra no usamos? Una T. Si uno tiene un vector T en una densidad de superficie, esto es superficie, uno, si hace el operador lambda dentro de esta integral cerrada, se crea una integral volumétrica con el operador divergente al vector T del volumétrico. O sea, es volumétrico. Esa relación matemática siempre se cumple y nos permite llegar de las ecuaciones de Maxwell integral a las ecuaciones de Maxwell diferencial. Y obviamente el cálculo diferencial es mucho más fácil, porque el cálculo diferencial es derivar, y derivar a veces es mucho más fácil que integrar. Por ejemplo, la ley de Gauss de integral, nosotros vimos que era ds, ¿cierto? Igual a dp db, ¿cierto? Entonces, esto es lo que tenemos acá arriba. Esto es lo que tenemos ahí arriba. Esto es un vector. Entonces, nosotros podemos escribir esto, porque es una relación matemática. La divergencia del D en ds. No, esto ya no es ds, esto es volumétrico, ¿cierto? Y igual a b de p de b, ¿cierto? Y como aquí estas 2 integrales son de volumétrica, uno puede derivar volumétricamente y al final llega a esa expresión, que de alguna manera resume mucho. Uno derivando eso puede obtener inmediatamente la densidad volumétrica de carga. La densidad volumétrica de carga. La densidad volumétrica de carga es carga, o sea, la densidad volumétrica, lo mismo del tarro de piedras. Si uno tiene un tarro con piedra, uno dice densidad de piedra. Esto es densidad de carga en un volumen. Eso es todo. Esa es como la primera ley de Maxwell diferencial. O sea, uno derivando puede llegar en vez de integrar. A veces es mucho más fácil hacerlo así. Y uno lo puede hacer con todo, con la ley de Ampère, con la ley de Faraday también. Se ocupa harto ese operador diferencial.
¿Qué más? ¿Qué más? Sí, Daniel, dime. Que en la tabla que estaba mostrando al inicio sale una K. Sí, ¿Qué es esa K? ya, esa acá viene de, de una de las condiciones de frontera. También, borré todo. Es como importante que se aprendan estos nombres en inglés porque en el libro El House, Melcher, se habla, o sea, está todo escrito en inglés. Entonces, surface current density se refiere a corriente de superficial, corriente de densidad superficial, o densidad de corriente superficial, que es cuando uno tiene un cable, lo mismo que estaba diciendo, y uno cambia como este cable, o sea, un cable material 1, cable material 2, y uno tenía la ley de Ampere que decía que H de L integral, ¿cierto? Era igual a N por I, eso. Uno ya, esta corriente va a ir cambiando su valor. Entonces aquí va a haber una condición de frontera, que el I va a cambiar de valor. Y esto se representa como un N, lo mismo normal, de un H menos un H1 menos el H2, igual a un K. Y este K es una corriente que está aquí, está alrededor del... mira, aquí estamos viendo el conductor desde como si yo lo colocara al frente mío, el conductor. Entonces, esta densidad de corriente va a ser superficial, tiene unidad de superficial, pues tiene unidad de metro cuadrado, te lo borré, pero ahí tenía un metro cuadrado, y tiene unidad así, va ahí, así va esa densidad eléctrica ahí. ¿Qué quiere decir? Que eso compensa el cambio de corriente que se está dando, o el cambio de campo magnético, de intensidad de campo magnético. Y eso, es como el homólogo de la corriente de la carga, de la densidad superficial de carga, que se daba en los capacitores. No sé si te resolvió la duda, pero se refiere a eso. La corriente de densidad también la veíamos en eso, de hecho a veces nos pasaban como planos, que decían es que ese plano tenía un campo magnético asociado y nos pasaban un caso. No sé por qué lo usarán la letra K, eso no lo sé. Dime, Juan. Espera un poquito para formular bien la pregunta. Ya. Quiero ver por mientras si aquí tengo el ejercicio, si aquí está. Ya, pero dime. Así que si la corriente entonces cambia de un material a otro, ¿cómo se compensa ese cambio tipo de conservación de la energía y cosas así? Claro, tiene que ver con esto, con lo que te estoy diciendo. Tiene que ver con las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera resuelven este problema. Sí, sí. Porque lo mismo yo me preguntaba con los capacitores. ¿Cómo se compensa el cambio del vacío o desde el conductor al dieléctrico? Porque cuando teníamos como dieléctricos cambiaba el E, o cuando teníamos, generalmente estaba como ese ejercicio 120 que teníamos un dieléctrico, otro, como todo acoplado junto. ¿Cómo se va compensando? Se va compensando así. Hay cargas entre ellos. Aquí hay carga superficial que está dentro de los cables. De todas maneras, voy a investigar más al respecto, pero yo tengo entendido que las condiciones de fronteras son específicamente para resolver esos problemas. De Dale, hecho, ok. eso Muchas van a gracias. ser, esas van a ser las preguntas que se van a enfrentar a los certámenes. Como, ¿qué implica este cambio? De hecho, se van a enfrentar mucho a lo mismo. Sí, esto es lo mismo del 120, pero como con más dieléctricos, en posiciones distintas, juegan un poco con la matemática y es eso, y es saber bien qué está pasando. Pero sí, las corrientes tienen relación con las condiciones de frontera. De hecho, por eso la densidad de carga y la densidad de corriente tienen asociadas metros, valor de metro. Ya, a ver el ejercicio. Este ejercicio estaba en el control del año pasado, creo, o del semestre pasado. Pero, a todo esto. En este ramo se da mucho esto, que entregan el enunciado y nos entregan el dibujo. Entonces uno queda como que eso ya es difícil de afrontar.
Entonces, uno siempre intenta dibujar harto. Los ejercicios del house están todos dibujados. Bueno, la mayoría. Entonces intenten dibujarlos. Por último, si no pueden resolverlos, dibújenlo. Dibujen el problema y listo. O sea, al menos dibujándolo ya yo creo que tiene harto del problema resuelto. Bueno, aquí dice que se define un campo eléctrico por medio de coordenadas esféricas, según tanto, o sea, hasta cierto punto en el espacio. O sea, nosotros tenemos una esfera. Tenemos una esfera y hasta cierto punto entre esta esfera va a tener cierto valor el campo eléctrico y hasta otro cierto punto va a tener otro valor. Y dicen que A sub 0 y R son constantes. Y hay que determinar la carga neta de la configuración. Entonces, ¿qué usamos cuando tenemos campo eléctrico y nos piden carga neta? No sé qué se les ocurre. Si nos están pidiendo carga encerrada y nos están pidiendo campo eléctrico, ¿qué herramienta podemos usar? De las que... Ley de Gauss. Exacto, ley de Gauss. Ley de Gauss. Y listo. O sea, eso es como la gran... Eso yo creo que es lo más importante, llegar y decir, ya, ¿qué me están pidiendo de acá? Ley de Gauss. Entonces, ley de Gauss, anotamos ley de Gauss, D de A, ¿cierto? Igual a D, E, de B. Acuérdense que esto que tengo acá es carga eléctrica, es carga encerrada. Entonces lo que me están pidiendo, la carga neta, ya la tengo a un lado de la ecuación. Esto es carga neta. ¿Por qué? Porque lo mismo, si teníamos carga, o sea, perdón, si teníamos P, esto es igual a dQ partición de B, y si yo paso esto para acá y hago la integral, me queda la carga encerrada. Ya. Y entonces, ¿qué nos va quedando? Anotemos la integral. Va a ser un epsilon 0 por un E, que lo tengo ahí arriba, que lo tengo acá, y por un dA. Y aquí viene el gran miedo que a veces nos daba 120, que es que cómo escribo este dA en coordenadas esféricas. Y bueno, hay un montón de explicaciones de esto. Hay ecuaciones que lo modelan, en Mate 4 se ven los sólidos de revolución, pero al fin y al cabo siempre se repiten los mismos y están las listas de dA, están las listas de dB esféricas, están las listas de dA esféricas, cilíndricas también, están las listas de eso. Obviamente no es lo recomendable aprenderse la memoria, pero las listas están. O sea, son un par de diferenciales que uno se puede aprender. Entonces el dA es R cuadrado, lo tenía anotado, R cuadrado seno de t por d teta, esto es de phi, perdón, por d phi, y eso nomás, eso es dA. Y el otro que se ocupa harto es de volumen. Es de volumen, para que lo anoten, pero en todo caso yo le voy a subir un apunte donde está todo esto. Están todos los dB que ocupamos. Que todo esto tengo que subir una carpeta, en Aula he tenido unos problemas. Pero bueno, dr por r de teta, ese es de volumen que no lo vamos a ocupar en este ejercicio, pero para que lo anoten. Seno de phi por un de phi. Esa es de volumen esférica, esto es esférico. Hoy estoy escribiendo horrible. Eso ocupo este que pasamos piola como escribo. Ya. Y bueno, aquí anotamos simplemente eso. O sea, lo que teníamos acá. R cuadrado. Seno de phi de teta. Y aquí uno hay que hacerse la siguiente pregunta. O sea, la pregunta que uno tiene que hacerse aquí es si es que el campo está involucrado en la integral. ¿El campo tiene alguna variable que esté en la integral, que sea variable de la integral? Esta es una integral de superficie, es una integral de área. Entonces,
lo que nos están entregando son dos campos. Estos campos tienen una variable que, porque por ejemplo cuando uno tenía x cuadrado, y uno decía esto es igual a e, ¿cachai? Hoy de nuevo dije, ¿cachai? Y este integral de e de x, uno no puede, ahí sí uno está dependiendo de la variable, porque esto es x cuadrado. Entonces ahí sería x cuadrado y sería después x3 dividido en 3. Entonces ahora la pregunta es esa. ¿El campo eléctrico depende de alguna de las variables del diferencial de área? No. ¿Qué dice el resto? Del R. Ya. Sí, pues, la respuesta es que no depende. Pero claro, del R, esa es la pregunta, depende del R y no está el diferencial de R acá. Entonces yo lo puedo sacar. En términos diferenciales no depende del R. En términos diferenciales, porque estamos en un área. El área es una posición en el espacio. Pero si hubiésemos estado con volumen, el volumen sí se va ampliando y sí depende del área, o sea, sí depende del radio, la cantidad de carga que uno está encerrando. Pero en términos diferenciales no, porque en términos diferenciales nosotros nos paramos en un, o sea, en términos no diferenciales no, porque nosotros estamos parando en un puesto, no. Estamos en un puesto, pero ¿qué está cambiando? Está cambiando el ángulo, porque el ángulo sí está rodeando el objeto y está cubriendo su área. Pero si yo quiero sacar el área, por ejemplo, el típico ejercicio como de básica, que era como uno tiene una pelota y con un agujero dentro, así como con un vacío dentro, ¿cómo saco esa área? O sea, ¿cómo saco ese volumen? Uno sacaba el volumen total y le restaba el volumen de adentro. Aquí es como lo mismo. Entonces, respecto al radio no tiene ninguna relación. Entonces uno puede sacar epsilon 0, uno puede sacar el campo eléctrico y el radio. Lo puede sacar de la ecuación. ¿Y qué te queda dentro? Queda un integral que va desde 0 a 2pi del de teta, porque el de teta se mueve en 3. Esto, yo no sé si probablemente lo vieron, pero cuando uno trabaja con esféricas, el de teta se está moviendo por todo el plano, hasta acá. Y en cambio, el de phi se está moviendo solo de acá hasta acá. Y el R se está moviendo así, como radio. Por eso que va desde 0 a 2pi y cuando se multiplica va hacia abajo. Bueno, y aquí es integral por de 0 hasta pi de seno de phi. De fita, o sea, de phi. Y esto, acuérdense que esto es carga neta. Bueno, finalmente carga neta va a ser igual a epsilon 0 e r sub 0 cuadrado por 2pi por esto es coseno menos coseno de esto va a ir de pi hasta 0 de coseno de pi hasta 0. Esta cuestión coseno de pi en menos 1 es menos 2 y menos 2 por menos es 2, entonces queda 4pi. No sé si se entendió eso de algo netamente matemático, o sea, coseno de esto es menos coseno de pi, que coseno de pi es menos 1, que es coseno de 0. Esto es menos 2, y menos 2 por el menos de afuera da 2. Entonces 2 por 2pi es 4pi. Epsilon 0 por el campo por R0 al cuadrado. Y el campo va a variar de acuerdo a la posición en la que yo me encuentre. Y obviamente la carga también. O sea, si yo encierro cierta carga y encierro otra, voy a enviarle este ejercicio resuelto mucho más ordenado que esto por si acaso. Y voy a encontrar otra forma de hacer esto. La ayudantía. Bueno, y claro, la carga neta al final va a depender de en qué posición nosotros nos paremos. Y va a ser 4pi
R cuadrado, epsilon 0, multiplicado por la sub 0 de lo que está acá arriba, 4R más 5R2, si es que R0 es menor que R. Y 9R cuartos. Y claro, no, esto es cuando R0 es mayor. Mayor cualquiera. Y ese es el ejercicio, en verdad, ahí está resuelto. No sé si hay alguna duda respecto al ejercicio. Este ejercicio ustedes se pueden dar cuenta de que se cumple la condición de frontera porque, a ver, ¿cómo fue? Aquí estamos en un objeto que nosotros no sabemos si es que está cambiando su campo eléctrico al moverse. Entonces nosotros podemos verificar su condición de frontera. ¿Y cómo? Evaluando en la frontera, pues cuando R0 sea igual a R. Si nosotros reemplazamos acá, queda A sub 0 por... Lo voy a anotar acá abajo. Queda A sub 0 por 9R, ¿por qué por la R mayúscula? Y aquí 4pi R cuadrado quedaría por 4pi y el R cuadrado se multiplica, quedaría R. Y sí. Y acá abajo, si no lo expresa acá, quedaría lo mismo. El R cuadrado se simplifica con este, queda R1 arriba y quedaría sub 0, 4pi por R, que ahora va a ser R mayúscula cubo por 9. O sea, no hay ninguna complejidad en las condiciones de frontera porque en ese punto no hay el campo eléctrico es el mismo. En ese punto el campo eléctrico es el mismo. Entonces, en realidad la condición de frontera es algo que no es algo que uno está buscando, es algo que siempre se cumple, siempre se va a cumplir, porque es algo que no puede no pasar. Es como M por A, es como todas las leyes físicas que nosotros, no es algo que uno está buscando. Igual ese es como el problema de campos electromagnéticos, que uno está evaluando modelos. Uno evalúa los modelos y eso ya no implica, como en 120, llegar a un resultado que era simplemente demuestre que esto es esto. No, aquí uno muestras tu modelo y lo evalúas. De eso se basa el curso en general. Y eso, chiquillos, no sé si tienen cualquier duda me pueden decir. Voy a dejar de grabar. No sé cómo. No sé cómo dejar de grabar aquí. Ahí está.